volviendo, así que comenzamos. Muy bien. La anterior semana, y sí me he faltado a nuestra clase, pero vamos a retomar ahora y vamos a hacer un repaso primero vamos a hacer una introducción a tránsito de avenidas y también vamos a resolver un ejercicio con el método de ensayo de Zor. Ensayo de Zor vamos a dar una introducción al método Pulse, ¿ya? Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, ahora sí comenzamos. Primero, ¿qué es tránsito de avenidas? Una avenida, para nosotros en el ámbito de hidrología, es una crecida, ¿sí? Y esta crecida que nosotros podemos, bueno, ya entendemos muy bien con todo lo que hemos visto para el primer parcial, esas crecidas lógicamente van a estar dadas por precipitaciones que van a tener periodos de retorno muy grandes, ¿no? Esos usualmente son unas avenidas. Entonces, unas precipitaciones grandes van a ocasionar que nuestros embalses, usualmente estos temas los vamos a ver en embalses, en represas, ¿sí? Sobre todo en represas, va a ocasionar que estos embalses se llenen por completo hasta el nivel máximo y gracias a sus vertederos van a empezar a botar su excedencia, ¿no? Ahora, ¿qué cosas tenemos que entender muy bien acá? Primero, nos vamos a dibujar un pequeño embalse para comenzar nuestro ejercicio, bueno, para comenzar nuestra explicación. Y vamos a pensar que nuestro embalse es así. Este va a ser nuestro vertedero y tenemos ahí nuestro embalse. Muy bien, entonces, visto de perfil, lo entendemos de esta forma. Tal vez algo así. Listo. Entonces, cuando tengamos nuestra represa ya construida y empezamos a llenarla, el agua dentro de nuestra represa va a llegar hasta cierto nivel. Ese nivel es este de acá, por decir, un poquito más abajo, por ahí, ¿no? Ese es el nivel de nuestra represa. Ahora quiero que se imaginen aquí cualquier represa que ustedes conozcan, Corani, Misicuni, cualquier otro. Entonces, una precipitación acá, y no solo sobre nuestra represa, ¿no? Porque entendemos que para una represa la construimos en el punto de salida de nuestra cuenca, por lo tanto, toda la cuenca y nuestra represa está ubicada ahí, cito. Vamos a dibujar eso con un poquito más de detalle. Toda nuestra cuenca está dirigiendo su escosentía hasta nuestra represa. Y nuestra represa, lógicamente, no va a cubrir toda la cuenca, solo va a cubrir un área tal que así. Entonces, todos los ríos afluentes van a aportar caudal a nuestro volumen inicial. Este volumen inicial, a partir de ahora lo llamamos S inicial, storage, volumen, ¿no? Entonces, todos los ríos van a aportar aquí y esos ríos de dónde van a tener esa agua, de algunas nubes que van a generar precipitación. Muy bien, entendido aquello, vamos a ver dos gráficas importantes acá. Estas nubes que van a generar precipitación van a tener dos formas de representarse, ¿ok?
y siempre lo vamos a manejar como caudal en función del tiempo. Entonces, vamos a encontrar una forma en la que nos van a dar esta gráfica, que la lluvia va a ser constante a lo largo de cierto delta tiempo. Y otra gráfica, que ahorita lo voy a hacer, en la que nos van a dar que la lluvia va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, va a ser algo muy parecido a esto, así. Sin embargo, aquí ya no consideramos que la lluvia es constante a lo largo de todo el delta tiempo, sino vamos a manejar únicamente puntos. Entonces digo, pasada una hora, mi precipitación va a estar ahí, pasada otra hora puede estar ahí, pasada otra hora puede estar ahí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a manejar este tipo de gráfica. Y esto lo vamos a ver más adelante con el método Pulse, ¿ok? Por el momento nos vamos a concentrar en esto que nos va a llevar al método de ensayo y error. Entonces, ¿qué entiendo acá? La primera gráfica es para la lluvia, para las precipitaciones, para la avenida. Y estos valores de precipitación, lógicamente, van a ser grandes, porque como les dije, son crecidas y esas crecidas van a venir gracias a precipitaciones grandes. Entonces, puede ser que en una hora, usualmente este tiempo lo manejamos en horas, ¿sí? En la primera hora de lluvia, nosotros estaríamos recibiendo una precipitación de 300 milímetros, que es abundante. A veces en algunos lugares esos 300 milímetros se da en todo un año y aquí lo tenemos en una hora. Luego, la siguiente hora va a ocurrir una precipitación de 600 milímetros. La tercera hora una precipitación de 900, etcétera, etcétera. Puede ir bajando la lluvia, esto puede ser el punto máximo. Entonces, entiendo que como va a venir mucha lluvia, lo que vamos a tener es que nuestro nuestro nivel de agua va a ir creciendo. Podría ser eso la primera hora. Y va a llegar un punto en el que se topa justo al nivel de nuestro vertedero. Una vez que llega al vertedero, vamos a dibujar esto. Una vez que llega el nivel de agua al vertedero, lo que va a pasar es que va a empezar a escurrir. Va a empezar a escurrir agua, ¿no? Y esta excedencia que nosotros tenemos es muy importante saber cómo calcular cuánto tiempo de excedencia va a haber, cuánto tiempo de vaciado va a tener nuestro embalse. ¿Por qué? Porque imagínense esto. Suponiendo que ustedes han calculado la altura de una represa y únicamente la han calculado hasta aquí, hasta este punto de aquí, al que yo he dibujado, hasta ese punto, pero resulta que el lugar no lo has diseñado con un periodo de retorno muy grande de tus precipitaciones, entonces no le has puesto demasiada altura y tampoco has diseñado bien tu vertedero. Resulta que para X año va a haber una lluvia tan gigante que el nivel de agua va a crecer hasta este punto. ¿Qué va a pasar? Se va a pasar por encima de tus represa y eso ya nos va a generar bastantes problemas, porque eso ya no lo vamos a poder medir. ¿Cómo es que podemos medir cuánta agua sale por un vertedero? Porque nosotros tenemos una sección conocida y es algo que les repetía para el anterior parcial y les decía, hay tres formas de determinar de predecir un caudal, ¿no? Habían métodos determinísticos, métodos probabilísticos y métodos estocásticos. Entonces, los métodos probabilísticos y los estocásticos venían cuando nosotros hacíamos una función de autocorrelación y veíamos el primer y segundo año si salía o no salía de la franja de confianza. Eso habíamos visto para el anterior parcial. Pero
muy poquito les he hablado, pero sí me acuerdo que les dije en una clase virtual, que los métodos determinísticos respondían usualmente a ecuaciones, ¿no ve? Un método determinístico es, a toda acción hay unas de acción, si yo te doy un valor, me vas a responder otro valor y eso va a ser siempre y toda la vida se va a repetir, lo cual no pasa en métodos probabilísticos ni estocásticos. ¿Cuándo sucede un método determinístico? Y les había dicho, cuando nosotros tenemos una sección conocida, porque les repetía, si han llevado la materia de hidráulica 2, van a recordar que nosotros casi todo logramos ponerlo en función de la altura cuando conocemos la sección de nuestro canal. Entonces, no conozco la sección del río, no conozco la sección del río, quién sabe si es así, o quién sabe si es un río de este tipo. Además, por, por el mismo tránsito de agua, va a ir arrastrando sedimentos y a cada segundo que pase tu sección cambia. Entonces, no puedo tener un método determinístico en un río, pero en una sección de este tipo, en una sección que no va a variar a lo largo del tiempo, o que si va a variar es una variación muy pequeña, la cual simplemente va a ser en el tema de fricción, ¿no? No sé si lo vamos a calcular con algún coeficiente de Manning, etcétera. Únicamente va a cambiar la fricción que va a tener las paredes de este canal. Sin embargo, la sección no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Si yo tengo eso, tú te puedo preguntar cuál es el caudal de esto, de este canal, cuando tenga determinada altura y tú me vas a responder un valor. Eso, ¿puedes medirlo en marzo? Sí. Y si lo mides en octubre y me dices la misma altura, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces, esa idea la vamos a transportar aquí, al vertedero, porque se supone que tu vertedero tiene una sección conocida, tiene un L conocido, un largo conocido y una altura conocida. Entonces, esta altura de aquí, esta altura de agua que nosotros podemos meter, porque se supone que es lo que vamos a calcular, lo que les estaba explicando a este lado, esas alturas de agua me van a arrojar caudales, ya que caudal es igual a volumen sobre tiempo, conociendo todo el volumen que ha entrado, que va a ser el mismo volumen que va a salir, puedes saber en cuánto tiempo se va a vaciar tu represa, la excedencia de tu represa, ¿no? ¿Por qué es tan importante conocer esto? Y recuerdo que el ingeniero Rodríguez nos daba este ejemplo. Hubo una época en la que en la represa Misicuni hubo una contaminación, no de la represa como tal, sino de como baja de la represa hacia la hidroeléctrica, toda esa agua que pasa por las turbinas de la hidroeléctrica no se desperdicia, ¿no? Se almacena en una mini represa, vamos a decirle. Entonces, hubo una contaminación en el volumen de esa mini represa de almacenamiento de agua. Entonces, si nosotros queremos deshacernos de eso, a ti ya te están comiendo vivo, porque si ha habido una contaminación, estás dejando sin agua a mucha población y no puede ser eso, sí o sí tienes que pronunciarte al respecto, por lo menos tienes que avisar cuándo va a volver el suministro de agua. Por lo tanto, tenemos que saber en cuánto tiempo vamos a poder vaciar una represa, ¿no? Tenemos que conocer esas cosas obligatoriamente. Este tema en sí me va a llevar a eso. Listo. Ya hemos hablado de que nuestras precipitaciones grandes van a llevar al tránsito de avenidas, ¿ok? Pero me falta conocer una cosita más. Y esa cosita más de la que no estamos hablando hasta ahora es lo siguiente. ¿Cómo puedo saber cuánto volumen de agua voy a tener? Porque al inicio te dije, tengo un volumen inicial, ¿no? Ya, va a llover. Y cuando llovía, para la primera parte, nosotros hemos aprendido a calcular con una cuenca y tú ya tenías un área determinada, ¿no ves? Llovía, calculabas la precipitación, la altura de precipitación
multiplicabas por el área de la cuenca y tenías automáticamente el volumen que ha caído sobre esa área. Pero hay un problema acá, que este área de cuenca ya no es constante, porque ya no estoy hablando de una cuenca por completo, estoy hablando de una porción de la cuenca. Pero esta porción de la cuenca, este es el espejo de agua que había dibujado hace un momento, si hay precipitación, el espejo de agua va a crecer quizás un poco más acá, aumenta su área. Si hay una precipitación más grande o si estoy vaciando demasiada agua, entonces el espejo de agua también va a cambiar, ¿no? Lo que me lleva, fíjense exactamente en los colores de las líneas que he dibujado, lo que me lleva a pensar que ese espejo de agua se va a traducir en estas líneas. La línea roja un poco más alto, el nivel de agua, y la línea verde, perdón, la línea amarilla de abajo, el nivel de agua un poco menor. Vamos a borrar esta línea de acá para que no existan confusiones. Nos deshacemos de esta. Y tengo entendido aquello. Entonces, ¿cómo voy a conocer eso? ¿Qué es lo que me está afectando? Me está afectando la topografía de la cuenca. Me está afectando ese perfil longitudinal. Entonces, nosotros de algún modo conocemos el perfil longitudinal que va a tener y como les dije, eso está dado por la topografía. Entonces, va a haber otra gráfica más que me va a ayudar a calcular ciertas cosas. Ya habíamos hablado de esta gráfica que me da el, el caudal en función del tiempo, eso es de la avenida, ¿no? Pero ahora, esta otra gráfica me va a botar algo interesante. ¿Y qué es? El volumen en función de la altura. Puede ser que esté aquí, la altura. Usualmente recuerdo que lo ponía aquí. No sé si el ingeniero lo ha puesto al revés. Realmente no importa mucho esto, porque nosotros vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer más adelante que podemos cambiar estos ejes, no pasa nada. Entonces, la altura en función del volumen. Y el volumen, como recordamos de la parte de cuencas, lo vamos a medir en hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces, gracias a conocer los valores iniciales de del volumen que vamos a almacenar en función de la altura del agua, del tirante, nosotros vamos a poder ajustar esta curva y esto es único para cada embalse. No se va a repetir jamás porque la topografía no es la misma en ningún lugar. Por lo tanto, nosotros vamos a poder ajustar esto ya sea a una recta, pero aquí viene una pregunta. ¿Habrá algún lugar que sea una recta? ¿Habrá algún embalse cuya función, volumen, altura sea una recta? Es imposible. ¿Cuándo vas a encontrar una recta? Cuando estés en una piscina, ¿no? Cuando tus paredes sean verticales, ahí sí el volumen está linealmente relacionada con la altura. Pero esto es muy poco probable que pase en la realidad. Yo diría que imposible. Pero esto, en función de algunos puntitos que tengamos, nosotros tenemos que encontrar una función que pueda aproximarse a este valor. Ustedes saben que nosotros no siempre vamos a poder unir todos los puntos y es lo que también les repetía cuando habíamos hecho la parte de gráficas analíticas en papeles de probabilidad. No siempre van a estar todos unidos, pero se supone que tú al hacer una regresión lineal vas a poder encontrar ese valorcito de R cercano a 1 que nos va a dar determinada confianza al momento de utilizar esta línea. Entonces, vamos a hallar con nuestra regresión lineal una curva que nos ayude a predecir el volumen en función de la altura. O viceversa, la altura en función del volumen. Ya no es grave eso, podemos cambiar esos datitos sin problema.
Listo. Una vez que entiendo esto, esto lo llamamos batimetría, por si acaso es la topografía de nuestro embalse. Vamos a analizar estas cositas de acá. Vamos a irnos con un ejercicio. Directo vamos a aplicaciones, ¿sí? Entonces, hasta el momento ya les dije, a mí el ejercicio me puede dar una depresa que tiene un vertedero por encima. Los ejercicios posteriores, la siguiente vamos a hacer otro ejercicio de esto y luego seguramente van a entrar a hidrogramas unitarios, aunque no sé si ya están en... ¿Ya han visto hidrogramas unitarios, chicos? ¿Han visto, muchachos? ¿O todavía nada? No, perfecto. Entonces, más adelante vamos a ver ejercicios en los cuales el, el debalse, ¿sí? O bueno, lo que bota las de presa, no va a ser únicamente por encima. También vamos a tener ejercicios en los que vamos a tener un espacio acá, nos tiene que dar un diámetro, lógicamente, pero vamos a tener un espacio acá por el cual también vamos a tener una salida, ¿ok? Pero el ejercicio que vamos a ver ahora no es el caso. Listo. Entonces vamos a hacernos otro dibujito para nuestro ejercicio. Hasta el momento todo claro, muchachos. ¿Se entendió bien la explicación? Por si alguien no ha estado viendo las clases del ingeniero o tenía alguna duda, ¿todo claro con lo que hemos visto ahora? ¿Con la aplicación de, de esto? ¿Ya tenemos claro el objetivo de este tema? ¿Sí? ¿No? Muchachos. Jimmy. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Ya, entonces nos vamos con un ejercicio. ¿Sí? Y nuestro ejercicio va a tener justamente esta gráfica que les había dado acá hace un momento. Nos da esa gráfica para nuestro ejercicio y nos da una represa. Entonces, primero vamos a ver el método ensayo y error y luego vamos a ver el método analítico para ello, ¿ya? El método ensayo y error, muchachos, en mi opinión, es muy moroso. Ya nos quita un poquito de tiempo, porque ¿qué significa hacer el ensayo y error? Vamos a ver ahorita con una ecuación que no les he explicado aún, les voy a explicar al momento de hacer el ejercicio, pero al momento de que nosotros queremos encontrar la altura final que va a tener pasada la hora de la lluvia, ¿no? De esa crecida, o quizás nos pide calcular el volumen final, o ambos, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. El método de ensayo y error es un poquito moroso, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Sin embargo, podemos nosotros trabajar de la forma analítica y vamos a llegar al resultado directo. Y esa forma analítica lo vamos a hacer con un solver. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto. Nos da esta depresa y nos da además la batimetría de nuestro embalse, batimetría. La batimetría nos la da como altura en metros y el volumen en hectómetros cúbicos. Listo. Ahora, ¿cuáles son nuestros valorcitos? La altura 10, la altura 15 y la siguiente altura 17. Y los valores del volumen para dichas alturas van a ser 100, el siguiente 130 y 140. Listo. Ahora, además, el ejercicio nos sugiere que nosotros utilicemos esta función.
Altura igual a A por volumen elevado a la B. Esto nosotros lo vamos a encontrar en nuestras calculadoras en la parte de estadística. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Nos está sugiriendo que nosotros ajustemos los valores que nos da, estos tres valorcitos, a este tipo de función. ¿Sí? Nos está sugiriendo eso el ejercicio. Entonces, no tenemos de otra, lo vamos a ajustar y quiero que por favor me saquen el valor de A y de B. En esta forma, ¿sí? Luego vamos a ver otra relación. No se olviden, por favor, que cuando estén metiendo los valores en su calculadora, en la tablita X, Y, el valor de X saben que es el valor de entrada, el valor de Y, el valor de salida. Mucho cuidado con eso, tienen que tener cuidado con ese orden, porque ahorita vamos a hacer algo al revés y vamos a explicar para qué nos puede servir. Por el momento, calculamos esos valorcitos, yo también lo voy a hacer, pero quiero que ustedes me dicen a ver si estamos hallando buenos resultados. ¿Cuánto nos sale el valorcito de A y el valorcito de B? A ver, alguien que ya haya calculado. A ver, aquí tenemos. A 42,56 y B 5,76. Uh, ¿O me equivoco? Sí, creo que sí. A ver, ahorita no tengo el simulador de la calculadora. Sin embargo, como les dije, cuando nosotros estamos metiendo nuestros valorcitos de X y Y, tengo que meter de esta forma, ¿no? El valor de X, aquí les dije que es el volumen, entonces aquí debería estar 100, 130 y 140, ¿no? Y por el otro lado, en los valores de llegada, deberíamos tener las alturas que deberían ser 10, 15 y 17. A ver, alguien que tenga otros numeritos, ojo, mm, aclaramos, ¿no? En esta forma, en su calculador, en la forma que dice y igual a ax a la b. Tenemos esito. A ver, alguien que nos pueda ayudar con ese calculito. Yo ya lo tengo, pero quiero ver si podemos llegar a ese resultado. A ver, Allison. Ah, está muy bien. A 7,34. Ya se aproxima. Y el valor de B, ya, muy bien. Solo que ese 7 está bien, 7,28 a la menos 3. Está bien, muy bien, Dayan. Excelente, Jorge, excelente. Ya, perfecto. Entonces, esos valorcitos, muchachos, como dato y como recomendación, cuando nosotros estemos calculando estos numeritos,
les sugiero que lo escriban completo, ¿ya? Porque cuando tú lo escribas completo, te va a llevar al resultado correcto. Y aquí, como son valores en ámbitos de volumen, si tú le estás sumando un hectómetro cúbico, ¿cuántos metros cúbicos son esos? 100 metros cúbicos. Le estarías sumando cuántos litros. Pónganse a pensar y a saber, si tú aquí, ahorita le estamos metiendo volumen en función, perdón, altura en función del volumen, ¿no ve? Yo voy a meter, a ver, 141, por decir, 141 hectómetros cúbicos. ¿Cuánto va a cambiar el tirante? Ya tenemos los valores y les dije, vamos a tratar de manejar completo. Entonces yo estaría escribiendo para mi ejercicio únicamente, para escribirlo aquí, lo voy a escribir desde donde hago, ¿no? Pero vuelvo a decirles la recomendación, hay que escribirlo completo. 7,28 por 10 a la menos 3, volumen elevado a la 1,57, voy a escribir yo, 1,57. Entonces, ahora voy a meter en mi función eso y me va a salir, a ver, 7,28 por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por 141 elevado a la 1,57. Me sale que la altura van a ser 17,23. 4. Este 4 no es tan relevante, ¿no? Porque milímetros tanto no nos interesa. Hasta centímetros está bien. Sin embargo, si yo utilizara todos los decimales, chicos, y lo voy a hacer ahora con todos los decimales porque lo tengo calculado, 7,27948. Ahorita tengo 17,12. ¿Cuántos de diferencia hay? Muchos van a decir, son 11 centímetros de diferencia, no es nada, ¿no? Muchachos, 11 centímetros en estos temas es demasiado. Les voy a contar una anécdota, ¿ya? Cuando yo estaba en la materia, y vamos a hacer ese ejercicio, de hecho, porque aún lo tengo, me acuerdo que el ingeniero se inventó en la pizarra un ejercicio así al azar, se puso loco un día y dijo, vamos a hacer esto. Y había un problema tremendo, porque teníamos que calcular para la hora 1 y para la hora 2. ¿Qué teníamos que calcular? Nuestros tirantes, cómo iban a cambiar nuestros tirantes en esas precipitaciones. Entonces nos dice, para la hora 1 funciona el vertedero de Aziba. Entonces, con el vertedero de Aziba tú decías, ok, yo lo puedo trabajar normal como hemos aprendido. Trabajamos con el vertedero de Aziba sin problemas y empieza a salir el agua. Ya. Pasa la hora 1 normal. Y nos decía, para la hora número 2, como vemos que está saliendo poca agua, vamos a activar esto de aquí, que había otro canalcito más acá, por el cual también podía salir agua. Algo que me he olvidado mencionar es que esto de acá, ya les dije que tiene una función para el caudal en función de la altura. Hay eso, que se calcula. Más adelante vamos a ver cómo calcular eso. Ahora simplemente vamos a asumir algún valor. Una constante multiplicado por el tirante elevado a cierta potencia. ¿Ya? Para aquí abajo, lo mismo. Una constante multiplicado por cierto tirante elevado a cierta potencia. Eso nos va a dar el ejercicio por ahora. Entonces nos decía, la primera hora sale por aquí arriba, entonces hemos visto que se estaba aumentando mucho y nos dijo la segunda hora que empieza a salir por aquí también. Y le metió un valor muy grande al C, tanto que la segunda hora, muchachos, cuando estábamos utilizando el método analítico para resolver con Solver y no daba, y no querías resolver. ¿Qué creen que significa eso? ¿Estábamos haciendo mal? No, no estábamos haciendo mal. ¿Qué creen que significa cuando ya no querías resolver algo? No quería encontrar el valor del tirante, me decía que no se podía resolver, que no existía. Significa que estaba saliendo demasiada agua por la parte de abajo.
Y nuestro delta tiempo que utilizamos son 3600 segundos, utilizamos una hora. ¿Eso qué significa? Que ahora nuestra agua no está saliendo exactamente en los 3600 segundos. Antes de los 3600 segundos, antes de la hora, se estaba vaciando demasiado rápido y, por decir, en 1800 tantos segundos, ha quedado al nivel cero y el tirante de arriba ya no estaba funcionando. Ya no estaba funcionando el vertedero superior y únicamente estaba empezando a salir agua por aquí. Lógicamente, ahí ya no vas a tener resultado. Entonces, el reto del ejercicio era saber cuánto tiempo tardaba el agua en vaciarse hasta este nivel. Ya les dije, este nivel de aquí, el nivel máximo que alcanza aquí es nivel cero, hasta aquí lo máximo. Y luego, a partir de eso, teníamos que seccionar la hora de 3600 segundos en dos partes. Una parte en la que solo funcionaban los dos, el output 1 y el output 2, output 1, output 2, y la otra parte del tiempo en la que funcionaba solo el output 2. Entonces, hay ejercicios así para analizar. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. ¿Sí? Pero como curiosidad. Ahora sí, vamos a continuar. Ya hemos calculado esto de acá, pero por si acaso, para ese caso en específico, lo que teníamos que hacer también es esto, calcular el volumen en función de la altura. Entonces tengo que encontrar un valor de A y tengo que encontrar un valor de B, pero para este caso. Entonces, ahora, ¿quién es la X? La H. Y ahora, ¿quién es la Y? La V. Entonces, mi tablita X y Y se va a alternar, ¿no? Va a cambiar de posiciones. X ahora va a ser 10, altura 15, altura 17. Y los valores de Y van a ser los volúmenes, 100 hectómetros cúbicos, 130 y 140 hectómetros cúbicos respectivamente. Entonces, también necesitamos calcular valorcitos de A y B para ello. Yo lo voy a anotar directo, ¿ya? Ustedes van a verificar, por favor, estos resultados justo ahora, quiero que lo hagan, para que no nos retrasemos. 23,069, lo estoy redondeando, ya les dije, a ustedes les conviene no redondear, yo lo hago por temas de tiempo. Multiplicado por 0,637. A ver, muchachos, alguien que ya haya hecho esta regresión y le haya salido esos valores, 23,069 y 0,637. ¿Alguien tiene lo mismo? Una confirmadita y continuamos. Perfecto, gracias, Jorge. Listo. Entonces, una vez que tengo estos dos, voy a ver dónde los voy a emplear. ¿Sí? Vamos a ver dónde los vamos a utilizar. Y el ejercicio me dice que quiere que calcule el volumen final para la segunda hora. El volumen final para la segunda hora de lluvia, para la segunda hora de precipitación, o simplemente me puede decir para la segunda hora, no importa, para la segunda hora. Ahora, me dice que esto de aquí, esta salida, va a tener una función. El caudal que sale de ahí va a ser 1122 multiplicado por el tirante elevado a la 3 medios. Ahora, pregunta interesante. ¿Qué es tirante? Tirante es la altura que tiene tu agua, ¿ya? Volvemos a explicar acá y lo voy a hacer un poco más delgadito para este caso, que esto tiene una topografía por acá detrás. Entonces, el nivel de agua al inicio, y ojo con esto, al inicio, voy a considerar este de acá. Ese va a ser mi nivel de agua inicial. Entonces, el nivel de agua inicial es cero. ¿Por qué? Porque no está saliendo nada, no hay agua que esté sobre el vertedero, no hay agua que esté escurriendo por el vertedero. Por lo tanto, el tirante es cero ahí.
¿ok? Sin embargo, una vez que empiece la avenida, una vez que empiece a crecer, va a llegar el agua hasta este punto de aquí, va a tener esa alturita, le vamos a hacer un zoom para que se entienda mejor esa parte, y una vez que tenga esa alturita, va a pasar lo siguiente, va a empezar a recoger de esta forma el agua. Entonces ya les dije, cuando yo tengo una sección conocida, puedo calcular cuánto caudal va a pasar por ahí en función de esta altura. ¿Y qué es esta altura de aquí? Ese segmento lo llamamos tirante. ¿Ok? Listo. Entonces, vuelvo a decirles, para condiciones iniciales el tirante es 0. Me tiene que dar un dato también muy importante esto. Me tiene que dar esta altura de la depresa. Si no te da, ¿qué altura vas a poner en tus de presa? Imposible meterle una altura calculada, ¿no? Y tampoco me vas a decir, las de presa mide el último valor 17 metros, ¿no? No siempre, tu de presa puede ser más grande. Y este es el caso. Para este ejercicio, vamos a decir que las de presa mide 18 metros. La altura del vertedero son 18 metros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Ya me pide calcular volumen a la segunda hora de lluvia y tal, pero ¿de dónde voy a sacar toda esta información? Es muy sencillo. Nosotros, para esto, vamos a manejar una ecuación y la ecuación realmente tiene una demostración muchísimo más compleja, sin embargo, se ha logrado reducir a esto. Input menos output es igual, o sea, la entrada menos la salida es igual a un cambio de volumen, ya les dije, volumen lo vamos a manejar como S, storage, dividido entre un determinado tiempo. Y ese determinado tiempo también es un delta T. Esta es la ecuación estrella para nuestros ejercicios. Con esta ecuación, nosotros vamos a lograr hacer absolutamente todo, ¿ya? Sin embargo, hay que empezar a... Esto es una ecuación diferencial, ya saben, especialmente estos son diferenciales, pero podemos entenderlo de otra manera y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a cambiarle algunas palabritas, es decir, todo lo que sale por un análisis en este gráfico, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, sabemos eso. Sin embargo, el tiempo en el que entra no necesariamente es igual al tiempo en el que sale, ¿no? Porque puede ser que entre en una sola hora todo eso, pero puede vaciarse en 2, en 3 horas. Puede suceder. O en menos tiempo. Sin embargo, al inicio de la lluvia, estamos hablando de un delta, ¿no? Al inicio de la lluvia tenemos esto, este valor, y al final de la lluvia tenemos esto, ya, este valorcito de acá. Entonces, se maneja un promedio en el input y en el output, ¿ok? Se tiene que manejar un promedio. ¿Dónde vamos a manejar ese promedio? Lo vamos a escribir de esta manera. Presten mucha atención acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, el input, la entrada va a ser I1 o I inicial, si lo quieres ver así, más I2, un promedio. Ahí está, entre 2. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Menos O1 más O2 sobre 2 es igual a nuestro delta S sobre delta T. Pero ese delta S también lo podemos escribir de otra forma. ¿Cómo vamos a escribir ese delta S? Es un cambio, ¿no? Por lo tanto, es un S final menos un S inicial. Entonces, esto es igual a un S final menos un S inicial, dividido entre un periodo de tiempo. Ese delta T lo vamos a dejar así, porque los periodos de tiempo ya hemos dicho que son una hora. Muy bien, entonces, ¿qué quiero hacer acá? Quiero hacer un despeje
Y de ese despeje vamos a ver qué obtenemos. Para empezar, vamos a ver qué cosas conocemos, qué otras cosas no conocemos al inicio del ejercicio. Y, a ver, veamos. Estos dos de acá son conocidos. ¿Por qué son conocidos? Para empezar, siempre el inicio es cero. Al inicio del ejercicio, cuando estás haciendo lo primero que estás haciendo, la hora cero, tu salida es cero, tu entrada es cero. ¿Ya? Por lo tanto, este I1 es cero y este O1 es cero, solo al momento del inicio, ¿ya? Pero son valores conocidos. Entonces, este valor de aquí también es conocido. ¿Cuánto sale? Sí, al final, no sé. No sé cuánto exactamente va a salir. Viene dado por una función, pero el valor ahorita no lo conozco. Y el volumen, una vez que termine todo, toda la hora, no lo conozco. Entonces, estos dos valores de aquí son desconocidos. Ya, no los conozco, no sé cómo voy a trabajar con ellos. Vamos a continuar. Acá, este valor de aquí, el volumen inicial, es conocido, ¿no? Es conocido. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Un ratito lo voy a mover esto de acá. Ahí es Evita. Esto lo que estamos haciendo nos va a servir también para el método Pulse. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer un despeje de esto y directamente lo vamos a utilizar para el método de ensayo y error, ya les dije. Y este despeje, haciendo esa idea de que qué cosas conozco, qué cosas no conozco, va a ser el siguiente. Ojo, para el método de ensayo y error y cuando tengamos un solo vertedero. Nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a saber que el volumen final va a ser igual al volumen inicial más volumen final, volumen inicial, más el input menos el output. Esencialmente eso. Y estos dos van a estar multiplicados por el valor de delta t. Este despeje de aquí, todavía no vamos a considerar esto lo vamos a ver después, por si acaso lo que está en su ojito. Para el método de ensayo editor, pero lo estaba mezclando el método Pulse más, van a disculpar. Para el método de ensayo editor vamos a manejar esto. Ojo, estos son promedios, más adelante, ¿no? Presten mucha atención a lo siguiente. Es un despeje sencillísimo, ¿no? Delta t pasas a multiplicar este lado y el delta S es final menos inicial, por lo tanto el inicial lo pasas sumando. Ya está. Ahora, vamos a prestar mucha atención a lo que les voy a explicar ahorita. La entrada, como ya les dije, manejamos un promedio y para la entrada vamos a tener tirante inicial menos tirante final. Perdón, más, es un promedio sobre 2, ¿no? Y la salida, ¿cuál es la salida, chicos? La salida es esta, de acá. La salida viene dada con una función. Entonces, la salida se queda así tranquilita, menos nuestro output. Estos dos multiplicados con un delta t. Listo. ¿Qué quiero que hagamos ahora? Quiero que vayamos a reemplazar nuestros datos. Entonces, necesito yo calcular el volumen inicial. Ya.
El volumen inicial viene dado cuando nuestras de presa, cuando nuestro embalse, el vertedero de excedencias tiene 18 metros. No tengo ese valor acá, pero puedo calcularlo. Preguntita, ¿cuál me sirve? ¿El azul o el verde? ¿Qué función me sirve para hallar ese volumen? El verde, ¿no? Porque en el otro tendría que meter volumen para calcular altura. Ahora yo tengo altura, calculo volumen. Entonces, ¿cuánto le sale el volumen inicial? Si quieren, consideran todos los decimales. Si quieren, no. No es necesario, ya les dije al inicio. Por ahora no. ¿Cuánto les sale el volumen inicial? Para el volumen inicial, ¿se acuerdan? La altura 18 metros, la altura del vertedero. Muchachos, ¿cuánto tenemos? Con H 18 metros. ¿Cuánto les sale? Diane, 149.82. Ya. Pregunta, Diane, ¿has utilizado todos los decimales? Sí, porque la calculadora tiene la opción de regresión. Perfecto. Entonces, Diane nos ha sacado ese resultado. Está excelente. 149. ¿Cuánto me dijiste? 82. Listo. Entonces, ahora ya tengo mi volumen inicial y como dato, yo he utilizado solo como curiosidad para que vean, un número de decimales más corto, 149.82, y el resultado que yo saqué con otra cantidad de decimales más cortos, 145,55. Aquí tienes una diferencia de más de 4.3 hectómetros cúbicos. Son 4 millones de diferencia, ¿no? Entonces, va a haber mucha diferencia cuando no utilizas todos los decimales. Y esos 4 millones de litros que vas a estar manejando va a afectar, ¿no? Entonces, tienes que manejar todos los decimales, sobre todo cuando utilizas con altura, ¿sí? Un volumen en función de la altura, con altura como término has de emplazar. Ya tenemos el volumen inicial. SS sub 0 ya lo tenemos, 149.82. S final es igual a 149.82 más, y como les decía, el tirante inicial, si sé que mi volumen inicial es la línea verde de acá, el tirante inicial es cero. ¿Qué era el tirante? Únicamente es la excedencia, ¿no? Entonces, el tirante inicial es cero. Tirante inicial cero. Más el tirante final. Aquí estoy en problemas. Porque este tirante final no lo conocemos. Por eso es ensayo y error.
Este tirante final no sé cuánto es, sin embargo, por el momento lo dejo así. Tirante final menos, esto no es cero, esto es output, ¿ya? ¿Cuál es la salida? La salida tiene una función. Entonces, la salida que va a ser igual. La salida va a ser igual a 1122 multiplicado por tu tirante elevado a la 3 medios. Ahora, preguntita. Ese tirante que estoy metiendo ahí también debería ser un tirante promedio, ¿ok? También debería ser un tirante promedio. Más adelante vamos a ver más casos en los que vamos a ver un análisis diferente para ese tirante, pero por el momento lo vamos a dejar así. Como tirante medio a la 3 medios. Y estos dos multiplicados por un delta t. Ojo, este delta t es, ¿qué cosa? El tiempo. Y el tiempo es una hora. Por lo tanto, yo lo necesito meter en 3600 segundos. Ahora, una cosita chiquitita acá. Este caudal que nosotros manejamos, esta formulita que nos da, nos bota caudales en metros cúbicos segundo, ¿ya? Esa es la medida de esos caudales. Esta función de aquí también te mete en metros cúbicos segundo. Entonces, si a nosotros nos está metiendo, aquí le voy a poner la rayita para que estén muy en claro que es cero. Como a nosotros nos está metiendo ese valor en metros cúbicos segundo, nosotros lo tenemos que convertir a hectómetros cúbicos. ¿Y cómo lo vamos a convertir a hectómetros cúbicos? Muy sencillo, simplemente es una división entre 1 por 10 a la 6, ¿no? Y solo hago una vez esto porque ya estoy trabajando tanto el input como el output. Si lo hicieras por separado, tendrías que multiplicar 3600, bueno, en realidad en el output específicamente, ¿no? 3600 sobre 1 por 10 a la 6. Ya. Aunque esto lo voy a separar acá. Ahí. En el output trabajamos. ¿Por qué? Porque ese es el que nos falta convertir. Ya. Muy bien. Ahora, este de aquí no es necesario multiplicarle. Ahora sí, ¿de qué trata el método de ensayo y error? Nosotros vamos a asumir un tirante. Es decir, tenemos que decir, voy a pensar por el momento que el tirante va a ser, no sé, me invento un valor. Pienso que con toda esa lluvia va a caer un tirante de, qué sé yo, ¿cuánto quieren asumir ustedes? Ustedes se inventan un valor de tirante. Ese es el ensayo y error, es ir iterando. Yo voy a pensar un tirante de 0,3 metros, ¿ya? Que ha subido 30 centímetros el agua con todo ese valor.
¿sí? Entonces tú dices, el volumen final va a ser igual ¿a qué? A 149,82 más, nos está dando nuestro valor, este es 0. El tirante final, estamos asumiendo un valor, y ese valor le vamos a dar, ¿cuánto? Un momentito, chicos, me he olvidado algo importante. El input no le he puesto. No, me estoy olvidando del input, muy importante. Este simplemente es el output de acá. Esto es lo que estoy mostrando acá. Esta es la salida, menos output. Pero mi input, muchachos, debería ser 300. 300. Estoy manejando esa lluvia, ¿no? 300 a lo largo de todo el tiempo. Esto lo vamos a modificar. Este input lo he manejado mal. Input. Estamos manejando 300 a lo largo de toda la hora. No va a ser un promedio por el momento. Ya. Sigue estando multiplicado acá por 3600 entre 1 sobre 6. Entonces decimos 149,82 más 300 menos, a ver acá, estamos asumiendo un valor de 0,3 sobre 2 elevado a la 3 medios, multiplicado por 3600 sobre 1 por 10 a la 6. A ver cuánto nos sale el volumen final. 149,82 más 300 menos 1122 multiplicado por 0,3 sobre 2 elevado a la 3 medios. Y todo esto multiplicado por 3600 dividido entre 10 elevado a la 6. Yo tengo que este volumen final de acá va a ser igual a 150,66. El volumen final lo tenemos en hectómetros cúbicos. Ya. ¿Cómo verifico si este valor es correcto, si este valor es válido? Se supone que yo he asumido un tirante de 0,3. Si estoy asumiendo un tirante de 0,3, eso implica que la altura de esto va a ser 18,3 metros hasta aquí. 18,3 metros. Y yo puedo conocer cuál es el volumen cuando tenemos determinada altura, utilizando esta formulita. Entonces, para hacer esa verificación, ahora voy a manejar una altura de 18,3 metros. 18,3 metros. A ver, 23,069. Ustedes también calculen cuánto les sale su nuevo volumen. Oh, sí, me acabo de fijar y el volumen inicial que yo calculé estaba errado, de 145,55. Ya, vamos a calcular entonces otra vez. 145, 55. ya.
Entonces con esto nos va a cambiar el volumen final, ¿no? A ver, vamos a arreglar esto. A ver, entonces si es 145,55 más 300 menos 1122 multiplicado por el tirante que he elegido, 0,3 sobre 2 elevado a 3 medios, multiplicado por 3600 dividido entre 10 elevado a la 6. Ya, entonces esto nos sale 146,39. Ya, listo. Me van a confirmar si tienen ese valor, ¿ok? ¿Qué tenía que hacer entonces? Ahora meto en esta formulita del volumen en función de la altura, pero mi altura es 18,3 metros. A ver cuánto nos sale. Entonces, ahora con los valores que tenemos de A y B, con todos los decimales, si estamos trabajando así, nosotros deberíamos tener 23,069, 28,707, esos eran todos los decimales, multiplicado por 18,3 elevado a la 0,63729, 43,669. Y tenemos nuestro volumen final que debería ser 147,91. ¿Qué está pasando? ¿Está bien el tirante que hemos asumido? No, no. ¿Por qué no está bien? Porque el tirante que he asumido me está dando un volumen final menor al que me da la función de la batimetría. Y esto es lo correcto, ¿no? Esto es lo ideal. Entonces, ¿qué debería hacer? Ajustar mi tirante. ¿Qué debería hacer con mi tirante? Subirlo un poco. Este método de ensayo y error, como ven, es moroso, tienes que ir pensando en valores, y yo no quiero perder el tiempo. Entonces, si quieren en el examen, yo les aconsejaría que hagan esto. Una vez tienen todos ustedes todo esto creado, pensamos en lo siguiente. Fíjense acá. Volumen es igual a esto. Este volumen de acá es igual a este volumen final, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser el volumen final este? Cuando esta altura sea igual a h, y ese h realmente es 18, más el tirante. Ahí va a ser igual. Entonces, miren cómo he metido aquí. Para verificar la altura he puesto 18 más 0,3. 0,3 que era el tirante que he asumido. Entonces, para evitar hacer tanta cosa, yo quiero utilizar un solver. Y en vez de escribir este SF, que esto ya es el método analítico, nosotros vamos a escribir 23,069 con los decimales que correspondan, ya que en la calculadora lo vamos a hacer ahorita con todos los decimales, multiplicado por, en vez de escribir H, escribimos 18 más el tirante. Para este ejercicio 18, porque ese 18 es la altura de nuestro vertedero, ¿no? En otros ejercicios lógicamente va a cambiar elevado a la 0,67, 637, perdón, y los decimales que correspondan. ¿Igual a qué? Igual a todo esto. Entonces, ¿cuál es tu incógnita acá? El tirante. Ojo, en vez de pensar que nosotros tenemos que escribir 0,3, no, ya no estoy asumiendo un tirante. Ahora, mi objetivo es encontrar ese tirante. Entonces lo dejamos como tirante.
Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Meterle un solver. Vamos a meter todos los decimales, 23.069, si es que nos deja, ¿no? La memoria de las calculadoras a veces es un poquito corta. Listo. ¿Alguien ya tiene el resultado? Le han metido un solver. Camila, Damián, Daniel, Dayan, Esther, Jesús, Jimmy, Jorge, Luis, Leo, Maite, Pedro. Me sale 0.19 minutos. Sí, 0.18.7, ¿no? 0.19. Listo. Ese es el valor de Sí, tu sí. tirante. Ese es el valor del tirante. Entonces, si ya conoces el valor del tirante, qué nos pedía? Calcular el volumen final en la segunda hora de lluvia. Por el momento, para calcular el volumen final, primero necesito saber el volumen final de la primera hora de lluvia, ¿no? Porque para la segunda hora de lluvia es exactamente lo mismo, solo que tu input va a cambiar a 600 y tu volumen inicial es el final del anterior periodo. Después todo sigue siendo exactamente lo mismo. Todo sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, conozco el tirante. Si conozco el tirante, conozco la altura. Entonces, la altura es 18,19 metros. Para ser más precisos y exquisitos con el cálculo, vamos a ponerle 18,187 metros. Si conoces esa altura, puedes calcular el volumen final para la primera hora. A ver, ¿cuánto va a ser el volumen final para la primera hora? Muy sencillo, es meter ese 18,187 aquí. Va a estar elevado a la 0.637, 294, 36, 69 por 23. ¿Cuánto les sale? 146.51. Muy bien. 146,51. El volumen final a la primera hora. Entonces, ahora queremos calcular el volumen final a la segunda hora. No quiero hacer método ensayo y error. Digo, el volumen final va a ser 23.069. Los decimales que correspondan. 18 más el tirante. Elevado a las 0, los decimales que correspondan. Igual a quién. El volumen inicial es este, porque ahora estás comenzando acá.
100,4651. Ahora estás empezando ahí. Más, ¿cuánta lluvia entra en la segunda hora? La segunda hora entran 600 de lluvia. ¿Cuánto es la salida? Sigue siendo la misma función multiplicado por tirante sobre 2 elevado a la 3 medios y multiplicado por el delta T y transformado a hectómetros cúbicos con el 10 elevado a la 6. Listo. Con todos estos valores ya podemos calcular cuánto va a ser el tirante en la segunda hora. Directo, ya no necesito hacer método de ensayo y error, ¿no? El método de ensayo y error, si te piden el examen, sí lo tienes que hacer. No les digo que no. Pero no vas a estar haciendo tantas iteraciones. Únicamente lo que vas a hacer, meterle el solver y luego date un valor chiquitito, o sea, muy cercano, perdón, ¿no? Si me ha salido hace dato 0.187, cuando meta al ensayo y error, yo voy a asumir un valor de 0.17, cosa de que me salga muy parecido y en la siguiente iteración le metes el valor que es y listo. Es resuelto. ¿Cuánto le sale el tirante? 0,508. Muy bien. 0,508. Si tengo el tirante, la altura va a ser 18.508. Y si tengo la altura, voy a poder calcular el volumen final en la segunda hora. Entonces el volumen final en la segunda hora va a ser sustituir ese 18.508 acá, ¿no? ¿Cuánto le sale? 148,15. Excelente. Ya hemos terminado de resolver el ejercicio. Eso es todo. Método ensayo y error, asumir valores y comparar. Si no te sale, reducile. Si este ha salido muy grande, el valor que tú has calculado ha salido muy chiquito, pues reduces, reduces, reduces hasta que salga el valor. No quiero hacer eso, entonces hago un solver. ¿De dónde haces ese solver? De conocer el volumen en función de la altura y no te olvides que la altura es realmente, la altura total es realmente la altura de tu vertedero más el tirante de agua. Una vez entendemos esas dos cositas, el cálculo es sencillo. Y esto te puede pedir para la tercera, para la cuarta hora y únicamente es ir arrastrando los valores. Realmente el método analítico es muy sencillo, pero el ingeniero suele pedir el método de ensayo y error. Pero ya sabes qué hacer en ensayo y error, ¿no? Calculo con Solver, ya me guardo el resultado anotadito en otro lugar. Y por último digo, bueno, asumo un valor muy parecido al que me ha salido y en la segunda iteración ya llego al resultado. Si quieres hacer como que has hecho harto, llega en la tercera iteración, pero ya conoces el resultado del tirante que vas a tener. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda con esto de acá?